En esta parte del foro vamos a analizar visiones sobre lo que sería la integración de la Argentina al mundo, visiones desde el punto de vista regional que van a ser expuestas por el profesor Gustavo Balber, profesor asociado y a cargo de la Cátedra de Derecho y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y director de Políticas Públicas de la Fundación Federalismo y Libertad. Y por el otro lado, una visión nacional que presenta el doctor Castro, Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y un analista internacional por todos conocidos. Como parte del folclore de esta conversación, quiero presentarlo como un peronista y un antiperonista para que veamos que se puede convivir perfectamente en un foro en esta situación. Gustavo. Martín, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una breve exposición planteando cuestiones básicas para entender esto de la inserción, sobre todo con enfoque económico, de inserción de un país en el mundo, sobre todo advirtiendo contra algunos errores conceptuales y llamando la atención sobre puntos básicos. En primer lugar, la balanza comercial no es importante en el sentido en que el común de la gente lo plantea como si fuera el balance de una empresa. No tiene nada que ver, al margen de que las actividades económicas que saltan fronteras no están vistas solo por la balanza comercial. La balanza de pagos es una contabilidad mucho más global porque incluye también las interacciones financieras, no solo el comercio de bienes y servicios. Pero de todas formas, para mí lo importante es pensar esto. Lo que se registra en la balanza comercial son todas conductas ganadoras. Quien compra o quien vende, quien exporta o importa, lo hace porque cree que gana. El saldo de la balanza puede servir para otros tipos de análisis, pero Argentina no es una empresa. Un saldo positivo o un saldo negativo no quiere decir que el país ganó o perdió. Todo lo que está registrado en la balanza comercial es comercio de gente que ganó con ese comercio. De lo contrario, no lo hubiera hecho. En cuanto al país, tiene que ver con lo anterior. El país no exporta o importa, son los argentinos los que exportan o importan. Son decisiones individuales que aparecen, sí, englobadas en una gran contabilidad en uno de estos puntos con la balanza comercial. Un segundo punto con respecto a esto del país. Y el país tiene distintas partes. Por ejemplo, la región del NOA o la región del norte, si uno quiere ser un poco más amplio. No es lo mismo, cada región tiene sus particularidades, tiene sus ventajas, tiene sus problemas, de modo que hay que fijarse un poco con una visión más regional. Un punto adicional para ver, un dato a tener en cuenta en todo esto. Las economías más abiertas son las que tienen mejor desempeño que las economías más cerradas. Y por mejor desempeño quiero decir mayor tasa de desarrollo, mayor crecimiento del PIB per cápita, tienen mayor tasa de inversión y en general hacer integración con las economías más ricas tracciona crecimiento. Es decir, es más rápido salir de pobre asociándose con un rico que con otro pobre. Hay, por supuesto, montones de estudios que muestran los datos para verificar esto. Yo me voy a remitir simplemente a una cuestión de imaginación. Piensen si Tucumán fuera un país y que fuera un país aislado, sin relaciones económicas con el resto del mundo. Y en el resto del mundo, obviamente, incluyo a los que hoy son provincias de Argentina. Seríamos mucho más pobres de lo que somos hoy y la composición de la actividad económica en la provincia sería muy diferente de la que es hoy. Ahora bien, considerando que conviene a una economía integrarse al mundo, incluyendo al norte, ¿qué condiciones hacen falta para eso? Porque cuando yo hablo de que es conveniente la apertura de la economía, no estoy diciendo bajo cualquier condición.
No es simplemente, por ejemplo, bajar trabas arancelarias o eliminar trabas pararancelarias. No, no se trata solamente de eso. Ya vamos a ver que es mucho más global. En ese sentido también hay que sacarse de la cabeza otra clasificación. No hay políticas para el comercio exterior y políticas para la actividad económica doméstica. Es actividad económica, punto. Se gana con la actividad económica y el hecho de que haya fronteras en el medio es fruto de la coyuntura política histórica. Que nosotros cuando compramos alfajores de Termas del Río Hondo estemos haciendo comercio doméstico es en el fondo pura casualidad. Tranquilamente podría haber una frontera internacional ahí y que a la compra de alfajores le llamemos importación. Es lo mismo. La naturaleza de los fenómenos económicos no se corresponde con las fronteras. El intercambio genera riqueza, el intercambio genera bienestar. Lo que hay que procurar es que las fronteras no entorpezcan la realización de intercambios. En ese sentido es cuando hay que pensar en el tipo entonces de políticas que hay que hacer. Y el típico tipo de política es esencialmente flexibilidad económica. Tiene que haber poca rigidez para la movilidad de los recursos. La forma en que las economías avanzan es adaptándose, es innovando, es cambiando. Si uno viera el cambio como un mal, en el mejor de los casos tendríamos que seguir vendiendo carretas a Bolivia, que era la industria madre de Tucumán en el siglo XIX. Para poder cambiar y que los cambios sean lo menos costosos posibles, no indoloros, porque eso es imposible, hay que tener una economía flexible. ¿Cómo se consigue eso? Vamos un poco por partes. A mí me interesa enfocarme en esto. Para hacer una economía que pueda innovar, que pueda cambiar, que pueda crecer, no es una responsabilidad solo del gobierno nacional. Aun cuando se piensa en comercio exterior, la actividad económica, no importa para lo que sea, está influido por todos los niveles de gobierno. La diferencia entre los niveles de gobierno hace a cuál es el ámbito en que se aplica una política y cuál es el responsable final al que se le va a juzgar y hacerle pagar o darle premio con los votos por los resultados de sus decisiones. Pero la vida económica transcurre bajo las reglas dadas por los tres niveles de gobierno. En ese sentido, hay que también sacarse de encima otra idea, la responsabilidad del presidente. Hace pocos días se veía en Tucumán, tiene poco que ver con esto, pero en el fondo es muy importante vinculado, una pelea porque decían que el gobierno nacional había cortado fondos para unos planes de cooperativas que hacían cordones en las veredas. Ahora, ¿qué diablos tiene que hacer el gobierno nacional financiando cordones de veredas? Eso es responsabilidad de un intendente, no de la presidencia de la nación. Entonces, vamos, vivimos hablando de federalismo, nos pongamos un poquito federales. Volviendo al eje de inserción económica. Hay responsabilidades, decía, de los tres niveles de gobierno que tienen que ver con la facilidad para formar empresas, la facilidad para contratar personas, el nivel del capital humano que va a trabajar en esas empresas, el nivel de inversiones, cuál es la infraestructura para la actividad económica y hacia qué destino se va a apuntar con esa actividad económica. ¿Con cuál? En principio la gente verá. No es que haya productos que son para exportación y productos que son para consumo doméstico. Es todo un problema de precios. Según dónde es más barato y dónde es más caro, según dónde conviene vender y de dónde conviene comprar, habrá productos que son exportables o importables o fuera del comercio internacional. No hay nada en la naturaleza de los productos que indique cuál es su función. Es un problema de las oportunidades. Ahora, en toda esta bolsa de cosas que influyen en la actividad económica, yo me quiero centrar en algo en particular, de la que normalmente, sobre todo los gobernadores, le escapan el bulto.
porque todo el mundo habla de la importancia de la infraestructura, de la importancia de la formación, de cómo hay que pensar en un mundo moderno, con más tecnología, más globalización y todo eso, pero algunos hasta explícitamente lo dicen, no vamos a bajar los impuestos. Hay gobernadores que explícitamente han planteado eso. Y eso es un grave error. No podemos integrarnos al mundo con impuestos altos. Muchos advierten en la integración económica al mundo con respecto a los bajos precios de los productos importados. Y se olvidan de decir de los altos costos de los productos nacionales debido a los impuestos. ¿Querés tener una economía más competitiva? Baja impuestos. Muchos hablan del problema de precios artificialmente bajos de los artículos importados. Hablan de dumping, por ejemplo. Bueno, existen las reglas de la Organización Mundial de Comercio. La OMC da las pautas de cómo tratar precios artificialmente bajos y cómo tratar situaciones críticas de precios coyunturalmente bajos en los artículos importados. Hay reglas consensuadas en el mundo sobre cómo protegerse de esos casos. Ahora, ¿quién protege de los impuestos elevados? En ese sentido, cuando yo hablaba recién de la importancia de la competencia, bueno, abrir la economía al mundo con impuestos altos puede ser desastroso para la economía nacional. Hay que abrirla para aumentar el bienestar, pero para que la apertura sea factible hay que bajar los impuestos. ¿Cuán altos los tenemos? Y el Foro Económico Mundial, entre sus relevamientos, computando todos los impuestos, hizo un cálculo. Los impuestos que recaen sobre una empresa, ¿a cuánto equivalen? Bueno, sobre 138 países relevados, Argentina ocupa el puesto 138. Somos los países más caros en impuestos para las empresas. Los impuestos en Argentina equivalen a 135% de las ganancias de las empresas. Por supuesto, tienen ganancias, pero lo que terminan pagando equivale a 135% de lo ganado. Mucho de eso explica traslados a precios. Tenemos precios más altos porque tenemos impuestos más altos, al margen de la inflación, que es otra discusión. El nivel de los precios es alto por los impuestos altos. Y eso además reduce la competencia. Argentina es uno de los países que está en el fondo de la tabla en intensidad de la competencia a nivel mundial. En buena medida porque es caro hacer empresas y es caro que funcionen las empresas. Y eso reduce la competencia. En esas condiciones, por supuesto que una apertura, nada más que apertura económica, es suicida. Ahora, no importa si apertura o no apertura, si uno quiere pensar en el nivel de vida de la gente y en el desarrollo de la gente, tiene que bajar impuestos, porque los impuestos están absorbiendo la riqueza que crea el sector privado. Y al menos tal como está la organización institucional del país, esos impuestos no están volviendo en calidad de vida equivalente por parte del sector público. Por cierto, los gobernadores suelen decir, pero si bajo los impuestos, ¿qué hago con el gasto? Pues bájalo, obvio, si esa es la idea. En la última década, sobre todo, desde el sector político, se ha afirmado más la idea de que la economía crece porque el Estado gasta. Bueno, ese es un error. La riqueza es generada por el sector privado. El Estado colabora, pero no es un sustituto. El gobierno no sustituye al sector privado en la generación de riqueza. No quiere decir que el gobierno no deba hacer nada, sí debe hacerlo. Y en Tucumán hay un muy buen ejemplo de cómo es posible que un Estado trabaje bien. La exportación de limones. Por cierto, acá Mauricio Macri tuvo el papel del tipo que la cabecea dentro del arco, pero la jugada la armó otro. Fueron otros los que llevaron la pelota hasta el área, tiraron el centro, Macri cabeceó. ¿Quiénes fueron los otros? Una conjunción de sector público y sector privado. La Asociación Tucumana del Citrus, que hace al menos 20 años viene peleándola,
el SENASA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, con los distintos gobiernos, con los distintos técnicos, con los distintos dirigentes del sector citrícola. Un trabajo conjunto de convencer, de hacer contralobby, de presentar pruebas sanitarias, de presentar contrapruebas económicas. Un trabajo de mediano, largo plazo, bien llevado adelante. Claro, ahora para que eso el Estado hubiera podido apoyarlo, hacía falta un sector privado desarrollado, que tiene décadas de estar produciendo, que las principales regulaciones que tuvo fueron las fitosanitarias y por eso no perdió cultura empresaria, que tiene la red de comercialización armada. A mí lo que me preocupa son los empresarios que todavía no son empresarios, las generaciones de profesionales que van saliendo de la universidad y que están buscando hacer su primer emprendimiento o están buscando ser tomados por alguna empresa. ¿Cómo lo harían? Con los niveles de requisitos, burocracias e impuestos que hay hoy. Por cierto, no es fácil bajar los impuestos. Uno puede pensar de una manera resumida, fácil. Si bajas los impuestos, eso alienta la actividad económica privada. Si se alienta la actividad económica privada, hay empleados públicos que pueden ser insertados al sector privado, no se afecta el desempleo. Suena lindo, no es tan fácil. No hay ingeniería social que valga para hacer encajar esos ritmos. Hace falta mucha confianza, hace falta seriedad, hace falta una buena planificación de cómo sacarlo al Estado. Es decir, hay que planificar la desplanificación, suponiendo que hubiera algún plan económico desde la intervención económica del Estado en la economía. Pero lo mínimo que se puede hacer, aún pensando en que esto es algo que va a llevar su tiempo, es empezar a discutirlo. Mi idea en esta charla es simplemente plantear eso. La apertura económica beneficia a las sociedades, pero la apertura económica con el nivel de impuestos que hay, sobre todo en el NOA, que estamos lejos de los puertos actuales y que además es una región cara en términos tributarios, una apertura económica, decía, con los costos del NOA es muy complicada y es algo que hay que empezar a charlar seriamente. El principal enemigo de la producción de la región no son los productos extranjeros, sino los impuestos argentinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Doctor Jorge. El consumo mundial de agroalimentos se duplica en los próximos 20 años. Y más de la mitad del aumento provendrá de dos países. El 66% del total de China y el 19% de India. Se puede afirmar por eso que en Asia está el eje de la demanda mundial de agroalimentos del siglo XXI. El dato demográfico atrás de esta proyección es el siguiente. La población mundial alcanzaría a 8.000 millones de personas en 2025 y a más de 10.000 millones en 2050. Y tratándose el capitalismo de un mundo de demanda solvente, lo que esto significa es que la nueva clase media asiática alcanzaría a 2.500 millones de personas en 2020 y a 4.500 millones en 2030. Y de este incremento, más del 75% del surgimiento de esta nueva clase media provendría de solo dos países, que son China e India. El actor clave del comercio agroalimentario global en esta etapa histórica es China, que ha modificado su estrategia de seguridad alimentaria a partir del año 2007.
Desde ese momento, el sistema de poder chino ya no apunta al autoabastecimiento de su población, sino que ha resuelto depender cada vez más de la provisión de granos destinados a la alimentación animal, maíz, soja, harina de soja, que proviene de solo 3 países en el mundo. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil, el tercero es la Argentina. Esta decisión estratégica fundamental en la historia china, que es la de no otorgar prioridad en adelante al autoabastecimiento alimentario de su población, sino estar dispuesto a crecer cada vez más el consumo de agroalimentos del mundo, se realiza debido a que China experimenta, al igual que el resto de Asia, la más gigantesca transición dietaria de la historia. Esto es el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Y estos 2 granos fundamentales, que son los 2 granos destinados a la alimentación animal, que son los 2 granos fundamentales de la producción agroalimentaria mundial en el siglo XXI, que son la soja y el maíz, son los principales insumos para la alimentación de la producción animal, sobre todo carne de cerdo y producción hictícola, en la República Popular. Es esta situación la que le otorga a Brasil y la Argentina, entre los 2 países, proveen a China de más de 50% de los granos que necesita para la alimentación de su transición dietaria, que es la más grande de la historia. El otro 50% proviene de quien es su rival geopolítico, que es los Estados Unidos. Esto le otorga a Brasil y a la Argentina una situación de privilegio estratégico en relación a China. Tanto respecto a Brasil como respecto a la Argentina, no hay cupo limitado para realizar inversiones ni en la Argentina ni en Brasil. Esta es una diferencia fundamental con respecto al resto de los países de América Latina. Por eso es que Brasil y la Argentina, sumados, reciben ya más de 60% del total de la inversión directa que realiza la República Popular China en América Latina. Lo que esto significa, en términos históricos para la Argentina, es que el vínculo con la demanda, el centro de la demanda mundial de agroalimentos del siglo XXI, que es la República Popular, le garantiza, el término garantiza me gustaría subrayarlo, le garantiza a la Argentina sus exportaciones agroalimentarias en los próximos 10, 20 años. Lo que esto implica es que de esta manera, consolidando un proceso que comenzó hace 10 años, después de la crisis del año 2001-2002, lo que significa este vínculo con China es que la Argentina ha resuelto la crisis del sector externo, que adquirió un carácter verdaderamente crítico, produciéndose cada 3 o 5 años a partir de 1973, y que es la causa directa del retroceso de la economía de Argentina y a su vez la causa más fundamental del crecimiento de la pobreza en el país. Esto ha ocurrido porque al surgir al mismo tiempo la demanda china de agroalimentos, eje de la demanda mundial, la Argentina se encontró en estos últimos 20 años con que el agro argentino ha realizado una profunda transformación tecnológica y organizativa, que en términos estructurales significa lo siguiente: se ha subordinado la renta agraria territorial a un sistema productivo de múltiples, interactivos y complementarios centros de productividad, esencialmente urbano, de tipo industrial. La producción agroalimentaria de la Argentina se ha desterritorializado, se ha desruralizado, se ha convertido en una actividad de tipo urbano,
de carácter industrial, altamente intensivo en conocimiento y en capital. Por eso se puede afirmar que el nuevo sistema agroalimentario que ha surgido en la Argentina es el sector más competitivo y profundamente capitalista que tiene la economía argentina en el siglo XXI. Esto es lo que ha convertido a la Argentina en una de las 3 principales potencias agroalimentarias del mundo actual. Y a su vez, dentro de estas 3, es la de mayor productividad y capacidad de innovación, solo comparable por su intensidad con la de Estados Unidos. Esta es la razón también por la que este año la Argentina ha logrado recuperar el crecimiento económico, después de 6 años de estancamiento y 2 de recesión, con una tasa de expansión en el momento actual de 4% anual. Y este periodo de recuperación del crecimiento económico tiene lugar a partir del 3er trimestre del año pasado. La economía argentina muestra en esta fase de recuperación un límite estructural. El Producto Bruto Interno no puede crecer más de 3% por año debido a la baja tasa de inversión del país. La tasa de inversión de la Argentina, en lo que se refiere a la inversión reproductiva, es de menos del 10% del producto. Y esto sucede a pesar de que la Argentina es el país de América Latina que dispone del más alto nivel de ahorro individual, como lo revela el hecho de que internamente y externamente los argentinos tienen en el exterior un nivel de ahorro que pueden estimarse en más de 400.000 millones de dólares. Ante todo hay que descartar toda explicación de tipo cultural o biológica. Lo que impide a los argentinos realizar mayores inversiones en los sectores productivos, ante todo en la industria manufacturera y de servicios, es que la estructura de costos en ellos es tan elevada que torna irredituable la tasa de retorno. Acá lo fundamental es lo que está a la vista, no lo que está oculto. Invertir en la industria manufacturera en la Argentina, con los costos de producción actuales, ofrece tasas de retorno que impiden prácticamente hundir capital por un periodo de 15-20 años. Es esto lo que mantiene afuera a la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa va hacia la cadena que tiene alto nivel competitivo en la Argentina, que es la producción agroalimentaria. Y es la que se aproxima a venir también a lo que implica la plena explotación de los recursos de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. En los otros sectores económicos del país, ninguno de ellos ofrece una tasa de retorno que ofrezca un nivel tan suficientemente elevado como para compensar el hundimiento de capital fijo, en un plazo de 15-20 años. Por eso es que hay un acontecimiento enorme, de enorme importancia en la Argentina, y es que después de la recuperación de la economía del país este año por impulso de la producción agroalimentaria, ahora viene Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, como segundo motor de crecimiento económico del país. Y en este sentido, acá hay un acontecimiento de especial importancia, extremadamente revelador sobre la visión real que hay para invertir en la Argentina de parte de uno de los grandes empresarios de la única empresa transnacional significativa que tiene el país, que es el señor Paolo Roca, de la empresa Techin. Paolo Roca, Techin, ha presentado este año un programa de inversiones en Vaca Muerta a ejecutar entre 2017 y 2018 de 2.300 millones de dólares. Y ha agregado que hay una segunda fase de este programa de inversiones que compromete una inversión adicional de más de 5.000 millones de dólares, pero con esta particularidad. Esta segunda fase de inversiones
no se orienta al desarrollo gasífero de Vaca Muerta Cuenca Neuquina, sino a la producción industrial manufacturera que puede surgir de la utilización de los bajísimos costos de energía que se avisora como probables con motivo de la plena explotación de los recursos de Vaca Muerta Cuenca Neuquina. La presunción en que se basa Paolo Roca es que la plena explotación de los yacimientos de shale gas de Vaca Muerta, los segundos del mundo, después de los Estados Unidos, es capaz de desatar un proceso de disminución de los costos energéticos gasíferos de la Argentina, destinados a alcanzar en un plazo de 3-5 años los menores costos internacionales, que son los de Estados Unidos. La rebaja de los costos energéticos es la variable clave de este programa de inversión. Es lo que puede otorgar a estas inversiones gigantescas una tasa de retorno suficientemente redituable como para justificarlas. Y esto depende, dice Roca, fundamentalmente de la escala que alcance la explotación de Vaca Muerta Cuenca Neuquina. Por eso hay que sumarle a esta inversión de Techim las que ejecuten las otras grandes transnacionales que ya están en el proceso de trabajo y de explotación de los recursos de Vaca Muerta, que son YPF, Total, Exxon, la principal empresa china petrolera, CNPC, y STO, también de China, entre otros. Esta caída sistemática de los costos energéticos es la que transforma a Vaca Muerta, un recurso único en el mundo, dice Roca, en un proyecto de industrialización, o para ser más preciso, de reindustrialización de la Argentina. Porque la Argentina tiene una actividad industrial, manufacturera, con más de 100 años de historia y dispone de un enorme stock de conocimientos y experiencias en esta actividad extraordinariamente rico. Por último, sobre este punto, lo que me gustaría señalar es lo siguiente. El desarrollo económico no es un proceso de crecimiento agregado de tipo cuantitativo, sino un fenómeno de acumulación que vincula el ahorro, la inversión, la reproducción ampliada, que acontece a través de saltos cualitativos, surgidos de innovaciones tecnológicas, que aumentan la productividad al mismo tiempo que disminuyen la estructura de costos. Hace 10 años surgió en Estados Unidos en forma de una verdadera explosión de productividad la industria del shale gas, que fue el resultado de una innovación tecnológica que es una de las más importantes de la historia norteamericana, la denominada perforación hídrica horizontal o fracking. Estados Unidos no producía un barril de shale oil en el año 2004 y en 2015 alcanzó a producir 4.5 millones de barriles por día de shale gas y shale oil. El gobierno de Mauricio Macri tomó dos decisiones fundamentales que a mi entender ya justifican su mandato. El primero fue la decisión que tomó en diciembre del 2015 al unificar el mercado cambiario y eliminar las retenciones a la producción agroalimentaria, permitiéndole al sector más competitivo de la Argentina desplegar todo su potencial. Este año, la producción de granos de la Argentina va a alcanzar a 137 millones de toneladas, a pesar de los 6 millones de hectáreas que están sumergidas en este momento cubiertas por las aguas. Es la producción de granos más importante de la historia argentina desde 1810. La segunda decisión estratégica fundamental del gobierno de Macri fue el acuerdo con los acreedores holdouts o fondos buitres, que en julio del año pasado le abrió a la Argentina el acceso al sistema financiero internacional después de 18 años de aislamiento. Y esta recuperación de la participación argentina en el sistema financiero internacional ocurrió cuando este mercado experimentaba una situación de extrema hiperliquidez con las tasas de interés más bajas de la historia.
Desde entonces, julio de 2016, han ingresado a la Argentina, sobre todo a través de la emisión de bonos soberanos por el gobierno nacional, más de 150.000 millones de dólares provenientes del financiamiento internacional, que serían 200.000 millones al finalizar el año. Conviene agregar, respecto a la forma en que funciona el verdadero sistema político de la Argentina, es que el acuerdo con los acreedores holdout o fondos buitre fue aprobado por el Congreso argentino por más de 2/3 de los votos en las dos cámaras del Congreso en forma repetida. Esto en el momento en que este nuevo sistema político se caracteriza por ser la expresión de tres componentes. Uno es el gobierno de Macri, que tiene la capacidad de iniciativa derivado de su legitimidad democrática por haber sido elegido por el voto popular. El otro son los gobernadores justicialistas, que son los garantes de la gobernabilidad del país. El tercero es el bloque mayoritario del Frente para la Victoria del Senado argentino que encabeza el senador Miguel Ángel Pichetto. Este es el trío que toma las decisiones fundamentales que garantizan la gobernabilidad y permiten el avance del país. La inmensa masa de capitales que han ingresado a la Argentina a partir del acuerdo con los acreedores holdout, la mitad de estos capitales así obtenidos se han destinado a financiar el proceso de transición en la reducción estructural del déficit fiscal primario, que ascendió a 4.6% del PBI en 2016. Este déficit disminuye en relación inversa a la recuperación del crecimiento del Producto Bruto Interno, que este año, de acuerdo a lo que ha sucedido estos primeros 6 meses del año, estaría en el orden, esta recuperación del crecimiento económico, del orden del 3.5% anual, después de 6 años de estancamiento, 2 de recesión. La otra mitad de los capitales incorporados a través del financiamiento internacional son aplicados al programa de desarrollo de infraestructura que está en marcha y que es el más importante de la historia del país. Hay que estimar en 38.000 millones de dólares los capitales provenientes del financiamiento internacional que le permiten al gobierno nacional realizar este programa de infraestructura en los próximos 10 años, solo en el sector transportes. Hay que agregarle los 25.000 millones de dólares logrados a través del financiamiento directo de China y que fueron acordados por Mauricio Macri con el presidente Xi Jinping en la reciente visita de Estado a la República Popular. Internacionalmente, este año 2017 ocurre cuando se ha producido una recuperación del crecimiento de la economía mundial después de 5 años de estancamiento. En los primeros 6 meses del año, la economía mundial ha crecido en forma coordinada en todas las regiones del mundo, encabezados, por cierto, por la República Popular China, que ha crecido 6.9% anual estos primeros 6 meses del año, y que de esta manera se termina con estos 5 años de estancamiento donde la economía mundial se mantuvo en un nivel de 3% por año sin ninguna expansión sobre esa aptitud para crecer que tuvo en este periodo, este último lustro. En este momento de recuperación de la economía mundial, es que se ha producido un acontecimiento fundamental que consolida esta recuperación del crecimiento de la economía mundial y que permite el pleno despliegue de la nueva revolución industrial. Este acontecimiento es el acuerdo completo al que han llegado Estados Unidos y China en materia de comercio e inversiones en Palm Beach, Florida, por la intervención y decisión de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el 6 y 7 de abril de este año. Se trata de un acuerdo entre las dos superpotencias de la época. Una, Estados Unidos, tiene un PBI de 18 billones de dólares. La otra, China, tiene un PBI de 11.4 billones medido en dólares constantes.
Entre ellos tienen el mayor nivel de intercambio bilateral del mundo. Y dentro de este intercambio bilateral, China tiene el mayor superávit comercial del mundo, que el año pasado ascendió a 340.000 millones de dólares. Lo que se ha acordado en Palm Beach, Florida, es que se va a terminar con el superávit comercial chino con los Estados Unidos en un plazo de 3 a 5 años, multiplicando el intercambio bilateral entre los dos países. Lo que esto significa es un aumento inmediato de las exportaciones estadounidenses al mercado chino. Ya han comenzado las exportaciones en gran escala de gas líquido y también se ha abierto a las exportaciones ganaderas norteamericanas el mercado de carne vacunas de China, que tiene un valor de 2.500 millones de dólares. Todo esto además acompañado por una multiplicación de las inversiones de las transnacionales estadounidenses en sectores hasta ahora vedados de la República Popular: telecomunicaciones, mercados bursátiles, transporte, energía, finanzas. Por último, hay que tener en cuenta que China se ha comprometido a participar en el desarrollo del próximo plan de infraestructura norteamericano que se apresta a lanzar el gobierno de Donald Trump en esta segunda parte del año y que prevé un gasto, una inversión de $1 billón en un plazo de 4 años. En síntesis, y para terminar, la economía mundial ha vuelto a crecer después de 5 años de estancamiento. El mundo experimenta uno de los grandes cambios de su historia. China se ha convertido en la principal potencia mundial en términos de comercio e inversiones. Es la principal fuente de capitales del mundo de hoy. Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump implica un reposicionamiento de Estados Unidos en todos los planos del poder mundial, sobre la premisa de que para Estados Unidos, en el momento actual, con su gobierno, son más importantes sus intereses nacionales que sus responsabilidades globales como superpotencia. Por último, la Unión Europea, como es notorio, experimenta una situación de extrema gravedad después de la separación de Gran Bretaña resuelta en el referéndum británico. En esta situación, la Argentina es parte de este nuevo sistema internacional a través de la producción agroalimentaria. Lo mejor que se puede decir del gobierno de Macri no está ni en lo económico ni en lo político, sino en el hecho de que después de 12 años de aislamiento y de prioridad al conflicto político doméstico que tuvo la Argentina como consecuencia del sistema de poder que gobernó al país entre el 2003 y el 2015, la Argentina ahora ha salido del aislamiento y del conflicto con el mundo y se ha incorporado plenamente como uno de sus protagonistas. En este sistema mundial hay un acuerdo global en materia de comercio e inversiones. Esto es el núcleo de la globalización capitalista entre los Estados Unidos y China. Y este pacto se puede señalar que inaugura una nueva etapa histórica, al punto de establecer un nuevo centro de poder mundial, como se ha puesto ya en marcha por el acuerdo de las dos superpotencias para resolver la crisis coreana. En síntesis, el mundo experimenta un cambio profundo, el mayor desde la caída de la Unión Soviética en 1991, y la Argentina es parte de él, y puede cumplir un papel protagónico gracias a su extraordinariamente competitivo sector agroalimentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar lo excelente y didáctica de las conferencias que hemos recibido para sacrificar las preguntas y poder hacer entrar un poco en horario el foro como en este momento. Así que los invito a los próximos panelistas. No más. Muchísimas gracias.